Doctora Patricia Galeana, muchas gracias por recibirnos una vez más en este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Para el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un honor poder platicar con usted y que se dé esta oportunidad de platicar en el marco de la campaña del Día Naranja Únete, en el que hemos llevado a cabo distintas actividades para que, por un lado, incentivemos la erradicación de la violencia contra las mujeres y, por el otro, la participación de estas mujeres en los espacios públicos. En ese sentido, nos gustaría que nos platicara, por favor, estamos a unos días de celebrar el 208 aniversario del movimiento de independencia de nuestro país y nos gustaría saber cuál fue el papel de las mujeres, que algunas de ellas son conocidas y otras no tanto, pero en las diferentes etapas de este movimiento, ¿cuál fue el papel trascendental que considera usted que representaron? Bueno, primero que nada les quiero felicitar por el trabajo que hacen para que logremos una verdadera igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, porque esto es un elemento indispensable para una democracia. Y en efecto, la historia de las mujeres fue una historia olvidada por mucho tiempo y fue hasta mediados del siglo pasado cuando, al estudiarse la historia social, la historia cultural, se empezó a rescatar la vida de las mujeres. Y en cuanto a nuestro país, pues básicamente a partir de la última década del siglo pasado. Y en este sentido, el tema de la revolución de independencia es muy significativo porque, a pesar de que todavía no se estudiaba a las mujeres al inicio del siglo XIX, hubo algunas mujeres muy destacadas que lograron que sus acciones fueran recogidas por sus contemporáneos. Entonces, evidentemente, su labor fue notable porque en aquellos tiempos, pues, las mujeres vivían, pues, en el mundo del silencio, en la vida privada, en sus casas y no en la vida pública. Entonces, desde luego, en todo el proceso de la Revolución de Independencia, que fue un largo proceso que tuvo pues como antecedentes pues movimientos de pueblos originarios indígenas que se resistieron a la dominación española, que se fueron a la sierra, y muchas de estas comunidades se quedaron a habitar estos lugares alejados de donde estaban los conquistadores españoles, y también hubo movimientos de esclavos, movimientos de criollos autonomistas que buscaban pues incidir en el gobierno de donde habían nacido, y pues estas acciones desde luego fueron reprimidas y entonces solo quedó pues el tomar las armas. Y esta lucha que inicia Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre pues va a tener a protagonistas muy importantes, mujeres que eran mujeres de la clase alta. Estas mujeres pues son las que fueron recogidas por los cronistas y los historiadores desde ese tiempo, por Carlos María de Bustamante, por ejemplo, pero hay que recordar que la Revolución de Independencia fue una revolución popular. Hidalgo llamó a toda la población, entonces participaron muchísimas mujeres cuyos nombres se pierden en el anonimato. A veces no podemos encontrar documentos en los archivos de ellas porque se movilizó la población entera, mujeres y también niños, evidentemente. Pero de estas mujeres que lograron romper ese cerco del silencio, por llamarlo de alguna forma, pues Josefa Ortiz ocupa un papel muy importante porque en efecto era una activista que fue acusada con el virrey Calleja por ser una seductora que quería convencer incluso al mismo Beristáin y Sousa, que era un clérigo, a que se uniera a la causa de independencia. Por ello estuvo varios años en prisión, en total 7 años. Primero estuvo 3 y después 4 más. Y su acción como pues una convencida de la justicia de que se independizara nuestro país y que quienes habían nacido en estas tierras indígenas
castas, mulatos, esclavos negros que fueron liberados por Hidalgo, y todos los criollos gobernaran a la nación. Y esta mujer pues fue muy destacada en cuanto a que si no hubiera sido por el aviso que ella dio a los primeros insurgentes, pues estos habrían sido aprehendidos. Entonces, evidentemente, el movimiento de independencia se habría dado, pero se habría dado después, en otras condiciones. Y hubo otras mujeres en cada etapa de esta lucha, porque fueron 11 años de lucha armada y 15 años más en las que pues primero se recupera San Juan de Ulúa hasta 1825 y después se logra el reconocimiento hasta 1836, y en todas las etapas hay mujeres destacadas. En la etapa de Morelos, que va a ser el pues discípulo y el continuador de Hidalgo, pues tiene un papel muy destacado Leona Vicario. Leona era también una mujer de clase alta y una mujer muy culta. Esto lo sabemos por sus mensajes en donde ponía a los insurgentes nombres de las lecturas que había realizado. Entonces uno se llamaba Telémaco, otro se llamaba Lavoisier, otro, o sea, ella ahí con estos seudónimos pues nos damos cuenta de su amplia cultura, porque aunque al grueso de las mujeres no se les daba acceso a la educación, desde luego había mujeres de clase alta cuyos pues familiares habían tenido la conciencia de que era importante que supieran leer y escribir, y estas mujeres que tuvieron esa posibilidad, pues fueron grandes lectoras, como fue el caso de Leona Vicario, que no solamente fue una gran lectora, sino fue pues la primera periodista mexicana, porque ella empezó a escribir en los periódicos insurgentes, en el Ilustrador Americano, después en el Federalista, y sostuvo pues una polémica muy importante y muy significativa para las mujeres, nada menos que con Lucas Alamán, que fue un hombre pues muy importante, muy influyente en los primeros años de la vida nacional, de ideas conservadoras, que fue canciller en varias ocasiones, y pues él era secretario de Relaciones cuando Anastasio Bustamante, un presidente centralista, conservador, pues va a mandar matar, fue fusilado Vicente Guerrero. Y esto hizo que el esposo de Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, pues recibiera amenazas de muerte porque denunció estos hechos y acusó al presidente Bustamante de este asesinato. Y en esas condiciones, Leona Vicario salió también a la palestra y le dijo al presidente Bustamante que lo responsabilizaba si le pasaba cualquier cosa a su esposo. Y ante esto, Lucas Alamán escribe una serie de artículos diciendo que las mujeres no se habían unido a la insurgencia por patriotismo, sino que se habían unido por irse con sus novios. Entonces Leona Vicario pues escribe una serie de artículos muy importantes en donde le dice a Lucas Alamán que está equivocado, que las mujeres son capaces de tener un sentimiento patriótico y que su lucha fue inclusive más desinteresada que la de los hombres, puesto que a ellas no estaban buscando tener el poder, porque bueno, en aquel momento no podían tenerlo. Pero entonces es muy importante la función que ella realiza como defensora de su género y del patriotismo de las insurgentes. Y hay otra mujer que va a estar desde en todas las etapas y que va a tener un papel significativo, que es la Güera Rodríguez. Y la Güera Rodríguez es una mujer muy interesante porque ella primero
pues había apoyado a los Guadalupes, esta organización secreta que le pasaba información a los insurgentes para que supieran cuáles eran los movimientos que iba a hacer el ejército realista y protegerlos, ayudarlos a su lucha. Y fue acusada por la Inquisición y la llamaron a cuentas, y entonces ella logró salir airosa porque dijo que si a ella la acusaban de cualquier cosa, pues ella también podía hacer pública la acusación al inquisidor y su relación con el monaguillo, con el, en fin, que era público y notorio y demás. Y entonces, ante estas declaraciones, la Inquisición dejó de perseguir a la Güera Rodríguez, quien después tuvo una influencia decisiva para que Agustín de Iturbide pues, fuera uno de los consumadores de la independencia, y esto lo sabemos pues porque inclusive Iturbide desvió al ejército trigarante para pasar por enfrente de la casa de la Güera Rodríguez a rendirle pleitesía. Qué interesante, doctora. ¿Considera que a más de 2 siglos y de la participación de mujeres tan destacadas como las que nos ha mencionado, cree que esto haya sido influencia para que otras mujeres siguieran ese camino? Me refiero también, como usted, por ejemplo, que ha sido fundadora de distintos espacios exclusivamente para que se conozca la historia de las mujeres, como el Museo de la Mujer, y que se ha visitado por todas y todos. ¿Qué representó esta etapa de las mujeres en la vida actual de quienes estamos ahora? Bueno, lamentablemente no podemos decir que hubo una continuidad, porque al consumarse la independencia no hubo grandes cambios para la vida de las mujeres. Solamente estas pocas mujeres que lograron trascender y que quedaron en los libros de historia desde ese momento. Cuando se va a dar un cambio sustantivo para la vida de las mujeres, va a ser a mediados del siglo XIX con la Reforma Liberal, porque entonces viene este inicio de la secularización del Estado y de la sociedad, y que es un tema que hay que seguir manteniendo para que realmente se respete al Estado laico, porque el que se dé educación a las mujeres parecida a la que recibían los hombres hace un cambio sustantivo. Y esto no se había dado con la consumación de la independencia. Hubo un intento de Valentín Gómez Farías en 1833, pero lamentablemente fracasó, y entonces se restableció una política clerical, era un estado confesional en el que la mujer solamente debería de ser pues madre y esposa, y no salir de su casa, no tener otras actividades, y las enseñanzas que se les daban eran fundamentalmente de instrucción religiosa, aprenderse los rezos de memoria, en fin, leer el misal si acaso, pero algunas no sabían ni escribir y no se les enseñaba a escribir para que no se comunicaran con el exterior. Entonces la mujer, al no tener ese acceso a la educación, estaba muy limitada en su posibilidad de acción, y repito, hubo un intento en 33, pero como no logró triunfar, va a ser hasta el triunfo de la Reforma Liberal cuando se establezcan escuelas mixtas, cuando se establezca que las mujeres deben de estudiar historia, matemáticas y geografía, y no solamente para rezar, y labores como les llamaban mujeriles, o sea, bordar, cocinar, tejer, hacer ese tipo de funciones. Y esto pues lo declara con gran tino la directora de la primera escuela secundaria para mujeres, que se va a inaugurar en 1869, y que es María Belén, y ella habla
de que es una verdadera revolución, porque las mujeres ahora sí van a poder estudiar lo que estudian los hombres. Y ahí viene un cambio. Y entonces ya poco a poco las mujeres van a tener inclusive sus propios periódicos, sus revistas, y también van a tener el reconocimiento de la sociedad para algunas profesiones, porque pues antes solamente podían ser monjas, si no querían casarse pues tenían que ser monjas. Pero después, ya que tienen acceso a la educación, se va a crear la escuela normal, se les va a dar pedagogía y van a ser las maestras las que tengan el reconocimiento de la sociedad para tener un trabajo fuera de su casa, que no fuera mal visto por la sociedad. Y esto pues hace que estas maestras normalistas después van a ser decisivas para la Revolución Mexicana del inicio del siglo XX. Sí. Actualmente, con el acceso de las mujeres a más espacios públicos, ¿qué mensaje les daría tanto a las mujeres que están ejerciendo estos cargos públicos como a quienes aspiran a desempeñar alguno de ellos? Que busquen que haya esta sociedad en la que se dé la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, porque tenemos que deconstruir la cultura patriarcal en la que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. Que esta cultura es la que está detrás de toda la violencia en contra de las mujeres. Entonces tenemos que cambiar esta cultura con 3 acciones sustantivas, que son, primeramente, el conocer las leyes que rigen en nuestro país, porque a veces no se conocen. La ley de la no violencia contra las mujeres, hubo una encuesta en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y más hombres que mujeres conocían la existencia de esta ley. Entonces necesitamos que el marco jurídico, los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en materia de derechos humanos y de igualdad de género, sea conocido por autoridades y ciudadanía para que se cumpla. Y, por otra parte, desde luego que haya políticas transversales para lograr generar esta nueva cultura. Y por eso es tan importante la educación. Que esta nueva cultura se inculque en los programas de estudio desde preescolar hasta posgrado y a través de los medios masivos de comunicación, redes sociales, etc. Sin duda, doctora. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues nada más que recordemos, y esto lo dijo un filósofo, un gran filósofo italiano que murió pues al cambio de siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, que fue Norberto Bobbio, que el grado de civilización de los pueblos se mide a través de la situación de sus mujeres.